Esta sí es mi opinión personal, que este gobierno se ha vuelto el terror de las inversiones. Y creo que eso lo estamos viendo todos. Estamos conectados telefónicamente con Rosángela Barbarán. Ella es congresista, como ustedes saben, de Fuerza Popular. Rosángela, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos sus oyentes. Lo que queremos saber, Rosángela, es cuál es el balance que tienen ustedes de lo que ocurrió el día de ayer. Ustedes lo que querían el día de ayer era que no se le diera el voto de confianza al gabinete como parte de una estrategia donde el objetivo final es la vacancia presidencial. ¿Es lo que se entiende que es la posición de Fuerza Popular o no? No, esa es la posición que tú consideras, pero de ninguna manera nosotros hemos tomado una elección bajo algún cálculo político. Nosotros hemos sido consecuentes luego de un debate a la interna de la bancada donde hemos decidido por unanimidad no darle el voto de confianza. Y es que no se le puede dar el voto de confianza, Nicolás, a un gabinete nuevamente cuestionado, un gabinete sin un rumbo claro. La Premier tuvo la oportunidad de exponernos además de su política, creo yo, al menos cuál va a ser la situación de nuestro país, cuáles van a ser las medidas urgentes y a corto plazo para la reactivación económica, para el retorno a clases de nuestros menores. Y no escuchamos nada de eso. Entonces nuestra crítica fue a ello. Además, nos pareció también una burla, Nicolás, que al ministro del Interior, el ministro Barrenzuela, le hayan dado todavía la potestad de irse por la puerta grande cuando él cometió una falta. Yo creo que ahí la falta de decisión política, tanto el presidente como de la Premier, se vieron reflejados en el que él prácticamente salió burlándose de los peruanos, indicando de que él jamás tuvo un comportamiento que uno pueda cuestionar. Entonces, cuando se le hizo también a ellos hincapié sobre la tan ansiada reforma de transporte, reforma de educación, que siempre vienen precisando, a mí sí me preocupó que tengamos a los dos ministros ahí sentados, ¿no? Y ninguno, nuevamente, Nicolás, y aquellas personas que somos madres sabemos de que la reforma educativa está en riesgo con el ministro que tenemos actualmente. Entonces, esos fueron los motivos. De ninguna manera lo que tú has mencionado. Yo creo que uno cuando hace política tiene que ser muy responsable. Ahora, pero sinceramente, Rosángela, yo te creo, ¿no? Pero, o sea, cuando uno escucha discursos como el otro día de la propia Keiko y de algunos dirigentes notables de Fuerza Popular, la percepción que uno tiene es que no se resigna a que perdieron las elecciones y que ya el tema de la vacancia es un asunto que debe ser archivado. Y eso, lo cual no significa renunciar de ninguna manera al derecho de un partido a actuar desde la oposición. Pero tu posición personal, Rosángela, ¿es que hay que insistir en el tema de la vacancia o no? Nicolás, mi posición personal, y lo han podido ver todos, yo de esos 100 días de mal gobierno que lleva el señor Pedro Castillo, yo no hablo de vacancias. Y no hablo de vacancias porque soy responsable y porque pese a que hay muchas voces también, y hay que decirlo así, hay muchas voces, mucha población que también exige la vacancia porque tiene miedo de lo que vaya a pasar. Eso no responde a un partido, o sea, eso no responde a que Fuerza Popular ha puesto el tema en debate. Eso surge de que hay parte de la población, no te puedo decir la mayoría porque también sería mentirte, ¿no? Así como hay un grupo que siempre pide cierre de Congreso, hay otro grupo que también pide vacancia, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsables y calmar las aguas. Pero ¿cómo podemos calmar las aguas, Nicolás, si es que viene una Premier con ministros cuestionados, si es que viene una Premier a la que tú le das aportes? Mira, ha tenido una semana para que haga los cambios que crea necesario, además una semana para que venga y te diga, bueno, tomando en cuenta los aportes que ustedes me han hecho, yo considero que este va a ser el camino. Y no lo hizo. Entonces, no generemos culpables de esta crisis cuando los únicos responsables son el gobierno. Ahora, entonces sí, ahí yo sí considero que aquellas personas que venimos luchando para que nuestro país no caiga en las garras del comunismo, que no caiga en niveles de incertidumbres altísimas, yo sí considero, y esto sí es mi opinión personal, que este gobierno se ha vuelto el terror de las inversiones. Y creo que eso lo estamos viendo todos. Entonces, si ellos no se sientan a conversar y a darle seguridad a las personas, vamos a tener... Pero fíjate, Rosángela,
lo que ha ocurrido el día de ayer. Es decir, ustedes dicen, los inversionistas le tienen miedo a este gobierno por la amenaza comunista que significaría, pero ustedes han votado ayer con los comunistas. Ustedes han votado junto con Vladimir Cerrón, con Valdemar Cerrón, con Guido Bellido, ¿no es cierto? Que es gente que piensa que hay que hacer una asamblea constituyente ahorita, que se autoproclaman marxistas-leninistas, que tienen el concepto de que en el Perú debe gobernar un partido único, que es por supuesto el de ellos, pero ellos han votado con ustedes ayer. Nicolás, ahí yo quiero hacer referencia. Esto no significa que uno haya votado, porque nosotros no tenemos ningún tipo de coordinación con Perú Libre. Esto se trata de la responsabilidad que tiene el gobierno de no haber conversado con su bancada y la decisión que ellos hayan tomado por las cosas que hayan tomado. Nosotros en nuestro discurso hemos sido muy claros y tajantes, y lo hemos dicho. Vamos a hacer, evidentemente, un muro de contención con ideas radicales como el cambio de la Constitución, como cualquier idea comunista, con los temas de estatización. Eso no significa que los señores hayan querido votar con nosotros por algún tema de que les haya parecido interesante nuestra propuesta. Obviamente que hay peleas internas que se han visto reflejadas el día de ayer, y eso no es culpa de Fuerza Popular de ninguna manera, eso es culpa del señor presidente, que abrazó una, no sé si una propuesta, un plan, porque creo que no lo tenía, pero hoy está retrocediendo porque sabe de que la propuesta radical que tenía el plan de gobierno de Perú Libre no iba a funcionar y no los iba a llevar a ningún lado. Y qué bueno que se estén dando cuenta ahora, pero que resuelvan sus temas porque le están perjudicando al país. Pero por eso resulta contradictorio. Es decir, ustedes han reclamado, o sea, por ejemplo, el discurso de Mirta Vázquez cuando se presentó al Congreso ni siquiera habló del tema de la Asamblea Constituyente. Lo que ha ocurrido en términos prácticos, Rosángela, pero lo que ha ocurrido en términos prácticos es que los sectores más radicalizados de Perú Libre han sido prácticamente excluidos del gobierno, y lo dicen ellos mismos. O sea, lo que dice Vladimir Cerrón casi todos los días es: nos han sacado del gobierno. Entonces, los primeros en reconocer, porque ustedes están reclamando precisamente que eso pase, pero cuando eso pasa, a ustedes tampoco les parece. Entonces, es un gobierno de izquierda. De lo que se trata es que no sea un gobierno de izquierda irresponsable, ¿no? Eso, yo también considero eso, Nicolás, pero de ninguna manera los problemas internos que tiene Perú Libre van a tener que ser asumidos o señalados a la oposición. Nosotros, díganme, Fuerza Popular, ¿qué culpa tiene de que haya existido una improvisación total desde el día 1 de Perú Libre y que hoy se estén sacando los trapitos sucios? O sea, eso lo tienen que resolver ellos porque están perjudicando al país. El señor Pedro Castillo tiene que ser claro, Nicolás, y justamente lo que tú dices, tiene que salir a decir: no es el tema de una asamblea constituyente prioritario, y que lo diga. Sin embargo, la señora Mirta no fue clara. Ella habló de un nuevo pacto social. ¿A qué se refería cuando se le preguntó? Nunca profundizó. Entonces, obviamente, si tú tienes a un Bellido que te dice la verdad, te dice torpezas, pero te dice la verdad, a una Mirta Vázquez que te dice las cosas a medias, ambos son perjudiciales para nuestro país. Claro, pero por ejemplo, en el tema constitucional es evidente, y hay que ser realistas, ¿no? Porque se ha hecho un mito también sobre la Constitución del 93, Rosángela. La Constitución del 93 recibió el respaldo del 33% de los electores inscritos en el Perú. El 30% votó en contra, el 30% no fue a la votación y el 6% votó en blanco en el referéndum o vició su voto. Es decir, Nicolás, es una constitución y fue convocada en un contexto en el que el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tenían los resortes de la sociedad peruana en proceso de control. Y han sido elecciones sospechosas, pero igual todos los peruanos aceptamos la Constitución del 93. Pero es obvio que es una Constitución que tiene que ser revisada, que no está bien, Nicolás, que hay que cambiar. Yo creo, Nicolás, ¿no? Esa es tu opinión y yo la respeto muchísimo porque cada peruano tendrá su opinión, pero yo te voy a tratar de ser objetiva. Tanto la izquierda como la derecha han tenido errores, los han tenido, pero no podemos culpar a la Constitución de la nefasta atención en salud que tienen los peruanos, de que sube el precio de la gasolina. No podemos culpar a la Constitución. Bueno, el precio de la gasolina está subiendo en todo el mundo, ¿ah? O sea, el precio de la, o sea, tú no le puedes echar la culpa a Pedro Castillo de subir el precio de la gasolina, pues está subiendo en todo el planeta, ¿no? No, yo no le estoy echando la culpa al señor Pedro Castillo. Lo que yo le estoy echando la culpa es que su falta de claridad, que los niveles de incertidumbre que está generando su gobierno están haciendo que los precios se disparen. Porque, Nicolás,
hemos repetido como loritos el tema de que la Constitución, por culpa de la Constitución no hay comida, cuando o sea, tú y yo sabemos que es mentira. Nosotros, como Fuerza Popular, estamos totalmente de acuerdo. Que pero si entonces, para la población. Claro, pero el problema es que, por ejemplo, uno de los principales críticos que en paz descanse fue Raúl Díaz Canseco, Javier Díaz Canseco, que él decía que, por ejemplo, el que no se haya dado prioridad a la educación pública, a la salud, que no sean reconocidos expresamente como derechos por un lado de los ciudadanos y como obligaciones del Estado, es lo que ha generado este estado de abandono en el que finalmente tenemos la educación pública y la salud pública. Pero él decía, fíjate tú, que para producir una reforma constitucional, una asamblea constituyente, debería haber un momento constituyente, es decir, una situación en la que la mayoría de los peruanos estén de acuerdo con eso. Y eso no está ocurriendo hoy. Mira, Valentín Paniagua hablaba de que había que reformar la Constitución. Ha sido tema de agenda del Acuerdo Nacional. Mi opinión totalmente personal, Nicolás. Quieren quitar la Constitución del 93 solo porque lleva el apellido Fujimori. Esa es mi conclusión y yo sí considero que lo que se tiene que mejorar se hará y vamos a ser los primeros en apoyar. Si hay algo de la Constitución que se tenga que cambiar en favor de la población, ¿cómo no vamos a querer eso? Por supuesto, y para eso ya lo estipula la propia Constitución. Presentemos las reformas constitucionales. Tú te sientas con alguien de Perú Libre o con alguien de Juntos por el Perú, que lo único que saben repetir es nueva Constitución, y le preguntas, dime qué artículo vas a cambiar, te dicen que no, que todo. O sea, a ese tipo de rabieta no podemos poner en riesgo a nuestro país por querer borrarle. Señores, claro, pero fíjate, si eso les causa caras. Pero fíjate, ¿no? Lo que está pasando, los sectores más radicalizados que insisten que hay que hacer una asamblea constituyente ahorita han sido excluidos del gobierno. Y ellos mismos están atacando al gobierno de Pedro Castillo al punto que han votado ayer junto con ustedes en contra del voto de confianza a Mirta Vázquez, entre otras cosas, porque no habló de la asamblea constituyente en su discurso. Ahora, el tema... Mentira. ¿Tú sabes por qué no votaron ellos a favor de él? Porque tú estás mencionando de que es por la asamblea constituyente y eso es mentira. Ellos no votan, ellos sienten de que la señora Mirta Vázquez no representa la promesa del señor Pedro Castillo. Ellos sienten que la señora Verónica Mendoza ha ingresado, lo digo porque eso es lo que comentan, que la señora Verónica Mendoza, sin haber ganado, ha ingresado a tomar liderazgo dentro del gabinete. Entonces, esos problemas internos, Nicolás, le están haciendo daño a la población, porque el señor Pedro Castillo sigue en silencio y no es claro. Quien tiene que tomar las decisiones en nuestro país es Pedro Castillo, no su bancada. Pero ¿no te resulta positivo que se diga que ellos no renuncian a su posición de que la Constitución debe ser cambiada y que incluso debería haber una asamblea constituyente, pero que esa no es la prioridad, que la prioridad es resolver el problema de la salud pública, de la pandemia, del regreso a clases, de la reactivación económica, que esas son las prioridades de resolver las inequidades que tiene nuestra sociedad? O sea, eso es un discurso donde están lanzando puentes, pero ¿por qué no es posible que esos puentes les lleguen a ustedes? ¿Por qué? O sea, es como que le está extendiendo la mano Pedro Castillo al Congreso y ustedes no quieren tomarla. Es decir, Nicolás, la sola salida de Guido Bellido es un tremendo mensaje, ¿no? No, Nicolás, no seamos ingenuos. Pues. El señor Pedro Castillo lo que ha dicho es, vamos a estatizar. O sea, ese es el mensaje de Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo no te está diciendo de que queremos como prioridad la reactivación económica y lo voy a hacer de esta manera. No, él te está diciendo de frente. Si se tiene que estatizar, pues se hará. Entonces dime, ¿eso no genera incertidumbre? ¿Eso no genera temor en la población? Yo no creo que haya un mensaje claro y ni siquiera de la señora Mirta Vázquez. Él ha aclarado después que en realidad no quería decir que se iba a expropiar, sino que el recurso del gas debe ser usado para beneficio de los peruanos. De ahí ha salido el propio Pedro Franque a explicar el tema, pero en fin, es cierto que ese tipo de expresiones pueden generar, bueno, ya ha tenido casi de inmediato una reacción en el mercado. Pero, digamos, lo importante es decir, ¿no reconocen ustedes que ha habido, o sea, que hay una especie de comprensión por parte del gobierno y del propio Pedro Castillo, que la mitad del país no votó por él,
que si quieres hacer cambios que son necesarios en el Perú, los tienes que hacer sin arriesgar las cosas que se han logrado, sobre todo en términos de atraer la inversión que tanto necesitamos, que vas a tener que ir de la mano con la empresa privada para transformar el país. Es decir, es un mensaje positivo. O sea, insisto, es un mensaje positivo de un gobierno de izquierda, ¿no? Porque eso no lo va a dejar de ser. No va a poner el acento en los temas sociales constantemente. Nicolás, yo comprendo que tú puedas creerle, pero eso no es un mensaje positivo, esa es una lectura positiva que tú quieres hacer, dando a entender de que realmente sus intenciones son buenas. Y qué bueno que sean así, porque vamos a ser los primeros en apoyar todo lo bueno que sea para nuestro país, pero también permítenos levantar nuestra voz de protesta cuando estén poniendo en riesgo al país, con declaraciones como las que viene haciendo el señor Ahora, Pedro Castillo. pero por ejemplo, a lo que yo sí quiero, si me permites, Nicolás, ser muy clara y a la población es decirle que no podemos ser ingenuos si es que cada vez que el presidente viaja al interior del país tiene otro mensaje. O sea, no podemos hablar de un mensaje claro, de un mensaje pacífico, cuando no lo está haciendo. Este gobierno se ha vuelto el terror de las inversiones y los pequeños son los más afectados. ¿Quieren reactivación económica? Señora Mirta Vázquez, ¿cuáles son las medidas que va a tomar de manera urgente? ¿Qué hizo el señor Franque? Un decreto de urgencia sin consultarle al Consejo Fiscal, sin consultarle a los expertos, un decreto de urgencia que ni siquiera pasó por el Congreso. ¿Eso es darle estabilidad a nuestro país? No, pues, Nicolás, yo creo que no hay que ser ingenuos y ahora, todo pero lo contrario. ¿qué tendría que hacer el gobierno para que ustedes le den su respaldo? Porque de lo que se queja la gente del gobierno es que ustedes no los dejan gobernar, que lo que van a hacer es perseguir un ministro tras otro, que ya que perdieron el voto de confianza, es decir, que ganó el voto de confianza, ahora lo que viene es una guerra contra los ministros uno por uno. O esa... Esa es la lectura que ellos tienen. Lamento que no se hayan sentado de repente también a ver. El Congreso de la República... Sí, estamos teniendo un problema con la calidad de la comunicación, Rosángela. Pero para ser puntuales, ¿qué piensan ustedes, si es que lo han conversado, sobre el nombramiento de Avelino Guillén como ministro del Interior? Él fue un hombre que cumplió un papel, Avelino Guillén fue un hombre que cumplió un papel cuando era fiscal muy importante en la acusación y procesamiento de Alberto Fujimori. ¿Qué es lo que piensan ustedes, Rosángela, de su nombramiento como ministro del Interior? ¿Tenemos ya conexión con Rosángela? Sí, Rosángela, te preguntaba qué piensan del nombramiento de Avelino Guillén, que tuvo un papel, digamos, decisivo en el proceso de la acusación y sentencia contra Alberto Fujimori. Bueno, solo que el señor Guillén, asumo que sabiendo que ha asumido el cargo de ministro del Interior, es el ministro del Interior de todos los peruanos, ¿no? Y que sus odios y que sus comentarios tan excesivos que ha tenido en algún momento, supongo que no los va a tener ahora que es el ministro. Yo espero que la lucha contra la inseguridad ciudadana sea realmente dura, que si es que necesita de alguna manera personas que puedan apoyar en ello, se va a hacer. O sea, Nicolás, nosotros no tenemos ningún problema de ser respetuosos con las decisiones que pueda tener el señor Pedro Castillo. Pero también van a tener que entender que cuando haya algún tema que está perjudicando a nuestro país, vamos a ser los primeros en saltar, y creo que para eso nos han elegido los peruanos. Hay dos cosas. Desde el primer día, Nicolás, nosotros desde el primer día, como Fuerza Popular, desde el primer día en el que se proclamó al señor Pedro Castillo como presidente, hemos tenido toda la voluntad de hacer un trabajo que finalmente ayude a lo que es prioridad: reactivación económica, educación y salud. Hemos sido los primeros en fiscalizar los colegios, en enviar la información que corresponda. Si ellos han estado distraídos con su mensaje de nueva constitución, si ellos han estado distraídos con sus peleas internas de que quién es finalmente la voz del gobierno, si es Verónica Mendoza o si es el señor Cerrón, no pueden culpar al fujimorismo de ellos. Ahora que ya tienen la voz de confianza, vamos a tener que trabajar. No vamos a encontrar de nuestro lado ninguna piedra. Sí, no, entiendo tu posición, pero hay dos preguntas que yo
que siempre me dan vueltas en la cabeza en relación a la gente como tú que está muy comprometida con el fujimorismo, que es este tema de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori se fue a Japón, renunció, o sea, solicitó o reclamó su condición de ciudadano japonés, fue candidato al Senado de Japón, juró lealtad, hay discursos en japonés además sobre esto, donde él jura lealtad al Japón y al emperador. Es decir, que si él hubiera sido electo senador, tal vez Fuerza Popular no existiría. O sea, bueno, ¿ustedes han pensado alguna vez en esto? O sea, en realidad, o sea, no, si Fujimori era electo senador japonés, o sea, de repente, estoy seguro que por tu personalidad estarías en política de todos modos, pero no sé si en Fuerza Popular, ¿no? Mira, en primer lugar, el hubiera no existe, me encantaría saber qué hubiese pasado, pero hoy la realidad es que soy parte de Fuerza Popular. Conozco perfectamente, Nicolás, porque ser joven no te quita el conocer la historia perfectamente. Conozco a detalle tanto los errores como los delitos que se cometieron en el gobierno, y lo que sí estoy segura es que sé perfectamente el camino que quiero. Fuerza Popular es un partido que estoy segura va a trascender a un apellido, va a trascender en el tiempo, y aquí estaremos, obviamente, principalmente los jóvenes en primera línea, para transformar el partido también. Yo considero que hay personas muy injustas, porque así como recordamos aquello, o sea, lo malo, lo que repetimos constantemente, hubo cosas extraordinarias, hubo cosas buenas. Yo sí considero que la situación de nuestro país mejoró muchísimo luego del gobierno del presidente Alberto Fujimori, que la gente que lo recuerda con cariño, con amor, esas personas que van y lloran, son porque realmente sus vidas fueron transformadas por un presidente que realmente... Rosángela, pero tienes que aceptar que eso es 13% del electorado. Eso fue pero en fin, eso es una discusión sobre cuál es el peso real del fujimorismo como ideología, como corriente. Ahora, lo otro que me preocupa, ¿sabes qué? Es el tema de que ocurre en todos los partidos, ¿ah? O sea, Vladimir Cerrón lo sentencian por ¿no es cierto?, malos manejos o irregularidades en las contrataciones y en los pagos del gobierno regional, y el partido se colecta para pagarle la reparación civil. Cuando si lo han sentenciado, el partido lo debería expulsar. Entonces, el problema es que en Fuerza Popular, Keiko reconoce que ha recibido $3.600.000 del señor Dionisio Romero para apoyar su campaña, y a nadie se le mueve un pelo en Fuerza Popular. ¿Les rindió cuenta sobre esos 3.600.000? Sí. ¿Cuánto ese dinero entró a la campaña? ¿Cuánto dinero se le quedó a ella? O sea, tienes derecho a preguntar, ¿no? Nicolás, a ver, eso me lo has preguntado, ya es como la quinta vez que me preguntas exactamente lo mismo. Es la segunda. Pero Nicolás, tú y yo no somos abogados, o no sé si lo serás, pero sabemos claramente que recibir aportes de los privados no era de ninguna manera delito. Claro que podemos hacer un cuestionamiento ético de que a dónde fue, de que en qué se gastó y el detalle, por supuesto que sí, pero de ninguna manera podemos hablar de delito y repetirlo más, y si somos comunicadores objetivos, hacerlo con este venenillo de que la gente pueda creer que se cometió un delito cuando no lo fue. Más allá de ello, yo aplaudo y soy la primera en felicitar que la norma se haya cambiado y que hoy, si es que tú quieres aportar a una campaña, con tu nombre y apellido y número de DNI, o sea, ninguna empresa entra a tallar. Y esas mejoras, Nicolás, son las que finalmente... Yo no sé si eso ha pasado. Yo no sé si eso ha pasado en la última campaña, Rosángela. O sea, circuló una grabación que es parte de una investigación donde un grupo de empresarios están hablando de que todo es por fuera. Y la plata para apoyar la campaña tiene que ser en negro, y horrible, porque es como si no hubiera pasado el tiempo y no hubiera cambiado la ley, ¿no? Pero en fin. Pero Nicolás, tú estás haciendo chismes no es chisme, hay una investigación fiscal abierta, porque eso... Es más, las personas que participan en la grabación reconocen que son ellas las que participan en la grabación. No, pero que yo también, Nicolás, considero que hay que investigar a profundidad, y que sea la justicia quien determine la inocencia tanto de Fuerza Popular
Popular como Keiko. Pero lo importante aquí, Nicolás, creo yo, es que desde el Congreso de la República Fuerza Popular tiene la mejor predisposición, viene trabajando, lo viene haciendo. Hemos presentado en la Comisión Agraria los proyectos de ley que la gente necesita, el CECIGRA, agrario. Nuestras colegas de Cajamarca también han tenido proyectos importantes. Yo vengo trabajando con los jóvenes. Hoy se instala la mesa de jóvenes parlamentarios y creo que esas son acciones concretas para sacar a nuestro país adelante. Yo escuchaba a una congresista de Perú Libre que decía, trabajemos en una agenda. Creo que se olvida que hace 2 plenos ya hemos aprobado la agenda legislativa en conjunto con las propuestas del Ejecutivo y espero que todos los congresistas estemos centrados en presentar proyectos de ley que sean fundamentales para la población. ¿Qué es lo que necesita la gente? Trabajo, Nicolás, reactivación económica. El Congreso de la República no puede tener iniciativa de gasto, pero creo yo que podemos aportar con normas que permitan la formalización, por ejemplo. Los pequeños son los más afectados. El señor que ahorita está haciendo taxi, te está escuchando, siempre es el más afectado. La gasolina sube y no tienen ningún tipo de consecuencia positiva para ellos, pero ahí está, el señor Pedro Castillo, desde acá lo exhorto. Claro. Siéntese a conversar con su bancada, relájelos, por favor, sea sincero y dígales, ¿quién está hablándole usted a los oídos? ¿La señora Verónica Mendoza o el señor Cerrón? Y que ellos lo sepan abiertamente. Bueno, yo creo que ahorita eso ya está claro, Rosángela, pero en fin, te agradezco mucho esta conversación y yo quiero reiterar algo, Rosángela. Exitoso es un espacio abierto, acá escuchamos a todos. Y ustedes tienen que tomar el espacio que acá tienen disponible, porque podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero eso no nos quita a nosotros la obligación de que ustedes sean oídos y a ustedes a tener el derecho a ser escuchados. O sea que aquí estamos, Rosángela, siempre. Yo, Nicolás, vengo exitosa con todo el gusto del mundo. O sea, si nosotros vamos a estar yendo simplemente a programas en donde nos aplaudan, mejor nos quedamos en casa, ¿no? A mí me gusta conversar contigo. Siempre me preguntan lo mismo, pero yo encantada de respondértelo las veces que sea necesaria. Así que no te preocupes, cuando gustes yo voy a estar aquí en Exitosa. Te prometo que voy a renovar mi agenda de preguntas. Muchas gracias. Rosángela Barbarán, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros.